vamos adelante con esta reflexión que compartimos aquí en el salón de clases en la FES Acatlán. Los voy a invitar a que escuchemos, otra serie de testimonios, de reflexiones que, aportan investigadores de aquí, de la propia FES Acatlán, y también personas ligadas a diferentes organizaciones como Fundar, que es un centro de pensamiento que de alguna manera, permítanme decirlo, tiene vanguardia en la mirada, vanguardia en la perspectiva crítica y reflexiva de esta realidad nacional. Vamos a escuchar a lo que pues, después de algunas entrevistas les presentamos a ustedes. Yo creo que sí son demasiados recursos orientados a la defensa, considerando que, pues como ya hemos dicho, el objetivo es la pobreza, pero sobre todo entonces nos faltan la promoción de ciertas actividades que me parecen más importantes, como la ciencia, la tecnología, la industria, ¿no? La política industrial yo creo que sería un buen elemento para la cuarta transformación, y me parece que el efecto multiplicador de ese ingreso que van a recibir los militares pues solamente se verá reflejado en la demanda, ¿no? La demanda que ellos hagan, no sé, pero sí en términos de no hay una claridad en términos de pues, para qué se va a utilizar tanto gasto militar, ¿no? La clave está en que mientras el tamaño del pastel no aumente, digamos, esta pelea, esta rebatinga que está entre los distintos sectores va a seguir ocurriendo, y mientras la ciudadanía no se involucre en los temas presupuestarios, en la forma en la que se utiliza el dinero que es de todas y todos, porque esa es una concepción fundamental que tenemos que romper. Ese dinero no es dinero del gobierno, no es dinero que viene del petróleo, no de manera completa, pero es dinero que viene de la ciudadanía, del bolsillo, de cada vez que se paga IVA por un dulce, o un IEPS por un dulce, o por las gasolinas, cada vez que se paga ISR, cada vez que se contribuye vía predial, tenencia. Ese es dinero de todas y todos que estamos aportando para bienes y servicios públicos. Mientras eso no termine de hacer clic, mientras eso no conecte con la ciudadanía y que eso obliga al gobierno a rendir cuentas sobre el dinero de todas y todos, estas prácticas van a seguir ocurriendo. El gobierno va a tener total discrecionalidad para poder poner el dinero donde haya conveniencia, e incluso si va en contra de preceptos democráticos. Pues bien, amigos de Capital 21, nos damos cuenta que este fenómeno de pobreza no únicamente es sobre las personas que sufren directamente sus efectos. Mi querido Víctor, está vinculado hasta con temas de seguridad. Ver cómo es que ha aumentado el presupuesto para defensa nacional y para seguridad pública. Pero no solamente se trata de eso, sino también los intereses representados de toda la población mexicana en el llamado Plan Nacional de Desarrollo. Pero valdría la pena escuchar cómo debiéramos ser consultados, cómo es que podemos participar en este gobierno que se ha declarado de puertas abiertas y cercano a la gente. Compañero, por favor. Hola, sí, muy buena tarde. Me pareció interesante el comentario que realizó hace un momento el compañero, donde reafirma que las prácticas del priismo pues no se han disipado como tal, sino por el contrario, yo podría decir que se han reafirmado. Y bueno, otro de los puntos importantes que cuando iniciamos el programa fue que se alcance el dinero como tal en México para cubrir todas las necesidades que tiene el país, ¿no? Información realizada por el Fondo Monetario Internacional posiciona a México como uno de los países con alto índice de presupuesto anual, en el número 14 específicamente. Pero a mí lo que me llama la atención es hacia dónde se está dirigiendo el presupuesto económico, o este presupuesto que se está ahorrando supuestamente con el combate a la corrupción, y en verdad se está combatiendo a la corrupción cuando no se está entregando como tal un informe de transparencia sobre los recursos de la sociedad mexicana. Ese sería el primer punto. 2, si el tema central es el combate a la pobreza, los 30 millones de pobres que existen en el país, como tal se está persistiendo lo que es la pobreza, se está reafirmando, pero ¿cómo estás combatiendo esta misma, no? Es interesante que si se trata de invertir en los jóvenes, se debería de invertir en el tema de educación, pero en los países periféricos de la República Mexicana las condiciones son deplorables, ¿no? En los estados, pues, ¿no? Sí, en los estados.
Y bueno, pues bueno, sería como un comentario, pues que México no es pobre, ¿no? Principalmente existe una mala distribución de la riqueza en el país, pero esta mala distribución consiste en qué posición de la estructura te estás ubicando, ¿no? Y bueno, otro de los puntos que me llama la atención, y creo que lo íbamos a retomar o lo retomamos hace rato, es vivimos en un país con una democracia que trata de incluir, pero un sistema económico que se cree excluyendo, y la exclusión pues se está dando en todos los aspectos de este país. Qué determinante lo que dices, ¿eh? Una democracia que pretende ser inclusiva, pero una economía que todo lo contrario. Bueno, yo creo que es importante rescatar esta parte de la democracia y que también la población tiene que ser más participativa y también fijarnos y seguir el proceso de esta repartición de la riqueza, porque justamente vemos que el problema siempre ha salido de un mal manejo de nuestros impuestos, de estas prácticas que justamente vemos que nos llevó, por ejemplo, a este recorte de los presupuestos, pero en mi opinión no ha sido un recorte inteligente, no ha sido un recorte que ha sido guiado y que ha sido analizado y ver quién realmente es funcional, quién realmente no, qué es lo que realmente necesitamos recortar y qué otras prácticas no. Y por eso también se me hace importante ver que a lo mejor en un principio este recorte va a funcionar, pero se me hace muy ambicioso y un ritmo muy apretado y muy difícil de mantener a largo plazo. Invertir los recursos públicos, invertir de mejor manera, de una manera más inteligente. No solamente se trata del concepto del ahorro, como rescata nuestra compañera, pero tendríamos que pensar también en ese concepto de democracia que es mucho más amplio de lo que llegamos a pensar. Hay democracia procedimental, que es a la que estamos acostumbrados, pero partiendo desde Todd Landman, también tendremos que pensar en la democracia social. Es decir, cuáles son esas maneras en las que pueda haber una práctica incluyente de todas nosotras, de todos nosotros, para entonces poder incidir en la planeación democrática de este país y saber cómo es que se van a ejercitar esos recursos. Una herramienta para todas y todos los mexicanos. Vale la pena no solamente que veamos el presupuesto de egresos de la Federación recién aprobado en diciembre del año pasado, sino pensar también en la cuenta pública. Nosotros tenemos que ser la auténtica Contraloría Ciudadana, desde donde venga y hacia donde vaya, pero tomar responsabilidad. ¿Y qué mejor lugar que en esta Universidad Nacional? ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes realizan en clases, por ejemplo, para darle seguimiento a las políticas públicas y a esas políticas de gobierno que lleva hoy en día la llamada Cuarta Transformación? Creo que sin duda en este Plan Nacional de Desarrollo trae algo innovador, las mesas de consulta, cosa que no se había hecho veces anteriores. Creo que una parte muy importante es tomar en cuenta la sociedad y los distintos sectores que existen. Ahora también, como menciona el profesor Javier, es importante que nosotros como ciudadanos y como contribuyentes exijamos que realmente se ocupe el dinero en esas cosas, que realmente sean prioritarias, exijamos cuentas también. Y creo que también es una responsabilidad que llevamos como ciudadanos muy importante. Ahí hay una gran pregunta y bueno, ahora te doy la palabra, solamente quería mencionar lo siguiente. ¿Hay escuelas para ser ciudadanos? Ya no hay escuelas, esa es una práctica cotidiana, constante. Tenemos que construir ciudadanía y uno de los elementos centrales de esa construcción de ciudadanía tiene que ver con la rendición de cuentas. Bueno, ahorita que usted estaba indicando la de las escuelas, algo que siento que no está haciendo bien el gobierno, por ejemplo, en la cuestión de formar 100 nuevas universidades y no, en mi opinión, no es crear escuelas o universidades por crearlas, sino es fortalecer las universidades que ya están y tener un mejor plan de estudios, igual de distribución de recursos a las universidades. En cuanto al tema de presupuesto de egresos, pues
A mí sí me sorprendió que aumentaran el gasto en comunicación social, pero hicieran una reducción a lo que es las instituciones autónomas como es el INEGI, ¿no? Que finalmente solicitó 17,000 millones y solamente aprobaron 12,000 millones, cuando es una de las instituciones autónomas más importantes, ya que en primer lugar es descentralizada, en segundo, todas las encuestas que ellos hacen sirven para crear políticas públicas y son datos duros, ¿no? Por ejemplo, cortaron las encuestas más importantes, que es la de cohesión social y prevención del delito, la encuesta nacional de acceso a la información pública y protección de datos personales, encuesta nacional de población privada a la libertad, la EMPOL, la encuesta de trabajo infantil. ¿Cómo sin datos duros vamos a crear políticas públicas? Tenemos que rescatar algo muy serio que ha mencionado nuestra compañera, que es la construcción de indicadores. Eso nos permitirá evaluar y entonces tomar las acciones pertinentes. Sin embargo, también hay que vigilar cómo es que se ejercen los recursos. Una cosa muy diferente es el presupuesto aprobado y una cosa muy diferente es el presupuesto ejercido. Vale la pena que revise los datos que usted ocupa, sobre todo en el tema de comunicación social. Evitemos la desinformación, compañeros. Siempre pensemos en cómo es que va a impactar lo planeado, lo presupuestado, con lo que realmente se ejerce, que es a partir de ahí donde se pueden hacer nuevas evaluaciones. Pero pensemos entonces con base en ello, a partir de dónde podemos construir nuevos indicadores para saber si estas políticas están avanzando o nos pueden llegar a salir un poco caras en función de lo que se busca, que era el ahorro y una política de austeridad. Sí. Bueno, asimismo, retomando el tema sobre esta igualdad y democracia que no solamente es la palpable, sino la educación, salud, etcétera. Yo creo que el gobierno tiene un gran reto, el hacer un reconstructivismo social, que tanto como funcionarios y ciudadanos tengan la responsabilidad de ejercer cada uno de sus deberes y sus derechos. Y bueno, por otra parte, retomando el asunto del INEGI, también me causó mucho conflicto esta reducción aparente de presupuesto, pero también tenemos que ponernos a pensar en cómo las instituciones realmente usan esos recursos, porque muchas veces están acostumbrados a muchos privilegios. En este sentido, el INEGI salió primero a defender los sueldos, entonces fue más que nada un posicionamiento político y no tanto técnico, preocupados ahora sí que por cumplir las atribuciones que tienen. Hay que valorar muy bien eso, porque si bien hay afectaciones muy claras y hay limitaciones, también tenemos que aprender a aprovechar más los recursos de manera eficiente y quitar los privilegios que definitivamente no abonan al bienestar común. Bueno, todos quieren participar, de verdad que nos da mucho gusto el que de pronto se haya soltado pues verdaderamente una escalada de participaciones. Brevemente, porque nos queda un minuto y tenemos que concluir el programa, pero por favor, no me voy a ir sin escucharlos. Yo creo que retomando todo esto, yo creo que también el gobierno actual debe de ser más mesurado con el presupuesto. Yo creo que no más que nada es repartirle directamente, como por ejemplo estaba escuchando el otro día en que la secretaria de Gobernación inauguró un programa en el cual obviamente a los campesinos se les iba a dar el dinero directamente. Yo creo que más que nada, aparte de eso, yo creo que sí tiene que ver como que un control sobre cómo se va a manejar los recursos y no darles ahora sí que ese asistencialismo más que nada. Por mi parte sí. Bueno, yo igual decir que el combate a la corrupción debe ser en todos los niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, no solamente en lo federal. También se deben de sufrir auditorías, todos los procesos que lleve el gobierno. ¿Por qué? Porque sin estas auditorías no nos van a decir verdaderamente qué lo están gastando. Y obviamente en este tema viene lo que es rendición de cuentas y transparencia. Sin estos dos mecanismos, nosotros ciudadanía no nos podemos informar tan fácilmente. La información muchas veces solamente los tienen los privilegiados y no nosotros ciudadanos. Y también la profesionalización de los puestos para los servidores públicos. Hay muchas personas que no están capacitadas para el cargo y hacen un mal manejo del presupuesto para el gobierno, y desde ahí nacen los problemas también. Pues de verdad, Javier, que te agradecemos mucho el abrir la puerta de este salón de clases, y de verdad la serie de conceptos, de ideas, de reflexiones, las citas de filósofos como Gramsci, en fin, de verdad que es muy, muy grato para nosotros en Canal 21, en Capital 21, abrir la puerta y compartir con ustedes estas reflexiones. Muchísimas gracias, Víctor, y le recuerdo a toda la ciudadanía que esta es una casa abierta a la sociedad mexicana, la máxima casa de estudios al servicio de la nación. Vengan, vale la pena discutir, y amigos de Capital 21, se trata de abrir el debate en todo momento y en toda circunstancia.
Bueno, y nos vamos a despedir con algo que hemos seleccionado de mi compa, de mi cuate, Fernando Rivera Calderón, un rock and rollito muy sabroso, que ojalá haya quedado en el pasado, ojalá que ya sea cosa ahí que ya olvidamos, pero la canción de mi amigo Fernando Rivera Calderón se llama Se vende mi país. Nos encontramos la próxima ocasión. Se vende mi país, se vende frente a mi nariz, se venden las personas por unos chescos y unas donas, se vende la presidencia, se venden las indulgencias, se vende la policía, se vende hasta la poesía, se venden los votos, se venden los medios, se venden los niños, se venden tus miedos, se vende la ayuda, se venden las plazas, los intelectuales, se venden en masa.